Voy a darle la bienvenida a Esperanza Osorio desde Colombia y agradezco mucho por estar. Esperanza estuvo el año pasado también. eh, Se habló muchísimo sobre todo el proceso que se vivió en Colombia. La verdad que estamos súper agradecidos y agradecidas de que puedas estar de nuevo, que hayas vuelto y bueno, nos halaga sinceramente. Y bueno, te cedo y para que puedas eh, desarrollar la temática. Gracias. Muchísimas gracias, Marcia. Encantadísima, gustosísima y feliz de estar acá. Yo que hoy estoy en la parte de arriba del continente, porque siempre será una oportunidad para construir y para sentirnos parte de, en este ámbito latinoamericano de las políticas públicas. Como sé que andamos cortos de tiempo, entonces voy a empezar de una vez. Yo retomo nuevamente todo este proceso de construcción de la política pública en Colombia, analizando un periodo específico, pero digamos que vengo avanzando en una investigación donde he recurrido, estoy haciendo entrevistas con actores de muchos frentes que han trabajado aquí cerca o lejanamente a la política pública, justamente en la perspectiva de poder identificar como unos ordenadores desde donde mirar nosotros cómo podemos superar ciertos desfases que seguimos teniendo, pero también cómo se nos hace posible construir una ruta crítica si queremos posicionarlo, ya hablaremos de qué es eso o cómo lo asumo, las políticas públicas en recreación en América Latina. Aquí ha habido un proceso de aprehensión problematizadora de mi parte que nunca parará, es decir, aquí retomo incluso cosas que he venido avanzando y avancé con otras investigaciones, parto de mi propia historia. Yo pensaba un poco cuando en un texto que estoy escribiendo justamente sobre este proceso investigativo, que esto es como cuando yo me devuelvo por el campo de la recreación, es como cuando me devuelvo en mi propia biografía. Uno sabe que la historia no empieza con la matriz de su mamá, sino que viene de otras matrices, de las abuelas, incluso de ese modo en que yo heredé el silencio de mi madre por las violencias políticas que ella vivió. Y cómo en la recreación esto se evidencia permanentemente en un país como Colombia. Yo no voy a repetir lo que dijo Sergio y mucho de lo que dijo Julia, porque creo que ahí nos vamos juntando y empiezan a haber unas regularidades, si se pueden llamar así, en términos de aquellos ordenadores que de manera estructural o coyuntural están afectando la gestión de las políticas públicas y que las políticas públicas en recreación cumplan con su propósito. En ese sentido, yo vengo construyendo un campo problematizador con unas preguntas específicas que incluso no en el centro, porque justamente por eso uso como estos dibujos, muchas gráficas mucho más rizomáticas, la noción de política pública, pero sí como ha habido un diálogo, sí lo ha habido, entre lo que es el campo de la recreación y lo que son las políticas públicas como campo de estudio y las miradas desde las cuales se construye este campo de estudios que se llama políticas públicas. Desde ahí ya vienen esbozándose unas preguntas que a veces cambian, a veces me hacen moverme, como retornar nuevamente a este círculo, donde se encuentra, digamos, he encontrado como unos hilos conductores a través de los años que dan cuenta un poco de estos desfases, de estas dificultades, pero también de estas potencialidades que se encuentran en el campo de la recreación y de la posibilidad de tener unas políticas públicas dentro de una agenda política. Uno es el hilo de lo epistémico, que entra permanentemente en tensión. Nosotros somos un país construidos con un metarrelato bipartidista, históricamente hablando, metarreligioso, con unos procesos de colonización internos muy fuertes. Y esto pues se va reflejando aquí. Por eso la pregunta no sobre lo epistémico, sino sobre lo legislativo, pero también tiene que ver con todos estos, en lo epistémico, en lo epistemológico, tiene que ver con estos procesos de producción de conocimiento, de cómo, si nosotros hemos logrado, que creo que no, eh, que todos estos cambios epocales que se están dando, incluso que están descolocando el libro, que nos ponen en otros lugares, están atravesando el campo de la recreación, sí, e incluso la academia, que no es muy claro tampoco
se está apropiando de estos cambios epocales en términos de incluir en sus procesos de producción y distribución de conocimiento todos estos agentes, todos estos investigadores, especialistas, intelectuales, no sé qué nombre le quieran poner, que están por fuera de la academia y que están generando un gran movimiento también en el campo de la recreación y que no están siendo incluidos de la política pública, que creo que eso ya lo venía diciendo Sergio y también lo venía diciendo Julia. Entonces, digamos que estas preguntas no las voy a leer, después comparto la presentación. Es un poco el hilo, el objeto, esto desde la perspectiva que yo lo presento aquí, digamos que es el objeto de estudio, se diría desde otros paradigmas, que es un objeto de estudio atravesado por problematizaciones de índole mucho más transversal y que cada vez me lleva más a devolverme sobre el campo y a repensarme el campo y la recreación, lo que incluye cómo abrimos nosotros. Yo siempre he hablado de un campo autónomo pero poroso, pero justamente en estos análisis yo me preguntaba qué tan porosos estamos siendo y qué tanto nos estamos dando cuenta nosotros mismos desde el campo, cómo diferentes dimensiones están atravesando lo que somos y están atravesando particularmente los procesos de política pública. Por ejemplo, cada que hago una entrevista, nuevamente sale a relucir la condición humana con sus sistemas de creencia y cómo eso más allá y sus subjetividades y las intersubjetividades que ahí se construyen están jugando un papel absolutamente importante en el posicionamiento, la gestión, implementación y formulación de política pública, porque son estas personas que en las epistemes institucionales o en los campos o en los espacios comunitarios o en las organizaciones son quienes toman decisiones, son quienes lo significan y quienes lo hacen. Eh, y generan un profundo movimiento y también se convierten en un obstáculo importante, como sucede dentro de la institucionalidad, que ahora voy a hablar un poco de eso, la gestión de la política pública, que como bien lo decía Sergio de manera muy clara, esta matrioshka donde la muñeca más pequeñita parecería ser la recreación, está subsumida y subordinada a otros intereses en términos de presupuesto y en términos de, incluso hablaba yo de prestigio, como me decía una de las entrevistadas. Entonces, en ese sentido, digamos, he venido abriendo este mapa, está todavía mucho más abierto, tiene mucha más especificidad, sino que aquí la pantalla no me alcanzaba, ¿sí? De cómo el campo de la recreación, como un proyecto ético-político, subsume, pone en movimiento todo este sistema de significaciones de lo que somos y de lo que hemos sido como país. Es decir, que no podemos hablar de un campo de la recreación si no lo hablamos como una construcción histórico-social, que es un poco lo que nos pasa con esta noción de política pública que se plantea unas preguntas de presente sin pasado y a veces sin futuro o con un presente inexistente porque hablamos de lo por construir sin tener en cuenta justamente esa historia. Entonces, en ese sentido, lo que he venido detectando y pues digamos que un poco no es nuevo, aquí la idea es ir construyendo las categorías, es cómo se da un permanente juego, ¿cierto?, entre convergencias y divergencias en las lógicas de razonamiento, entendiendo el tránsito de una lógica de razonamiento, ahí no es racionamiento, perdón, me corrigió mal, de razonamiento, que ha transitado entre una mirada absolutamente positivista y que ha venido ingresando un poco nociones, apropiaciones y posiciones y colocaciones desde la teoría crítica y que han impactado no solo a la noción misma, con estos giros, digamos, epistemológicos, como lo decía algún autor en relación con la política pública, sino en la recreación misma. Y en otros es porque hay, yo creo que uno nunca puede afirmar que haya ausencia de una lógica de razonamiento, pero sí se observa en el campo una ausencia de conciencia sobre cuál es la lógica en la que nos estamos parando. Entonces, desde ahí esto también ha transitado entre esta cosificación del sujeto, estas matrices de mercado que terminan implementando, pero también toda este pensamiento legislativo de subir y habla un poco de un etos cultural que pretende determinar que lo legislativo cambia los comportamientos y va a determinar
cómo se construye una sociedad dejando por fuera todas estas subjetividades y otros modos de los que hablaban tanto Sergio como Julia, y que tendrían que ser objeto de política pública, es decir, cómo logramos nosotros que aquello que pasa comunitariamente se vuelva objeto de política y no únicamente sea un tema de lo legislativo, porque hay muchos ejemplos sobre eso, además de lo que decía Julia, más allá de un contexto de dictadura, sobre cómo las normas pretenden orientar o pretenden imponer y lo logran en muchos casos ciertas prácticas de recreación. Aquí sucedió, digamos, por la colonia, el tipo de fiestas que se hacía, que se aceptaba, que no se aceptaba, que moralmente era aceptado o no aceptado, pero pues que no es objeto de esta ponencia, pero que sucedió y sigue sucediendo en nuestros países. Entonces, cómo esa lógica atraviesa no solo nuestro campo, sino atraviesa la noción misma de política pública que, como en otros campos de conocimiento, eh, sigue emergiendo como una urgencia construir nuestras propias argumentaciones y comprensiones sobre la política pública y cómo atiende esta las particularidades de recreación. Aquí hay otro elemento que a mí me parece muy importante y tiene que ver con qué concebimos nosotros como lo político. Creo que ahí también nos estamos enfrentando a un problema importante en términos de si nosotros, como campo de la recreación, estamos haciendo realmente esa apuesta ético-política de construir un tipo de sociedad, de contribuir a construir un tipo de sujeto en particular, que es lo que nosotros estamos planteándonos ahí. Si realmente estamos haciendo una apuesta por la transformación y cuando hablamos de transformación, ¿de qué transformación estamos hablando y para qué? Porque parte del problema que encontramos con la política y al hacer las entrevistas yo lo observaba es que no podemos, que algunas personas del campo, justamente por esta pregunta de qué tanto nos estamos asumiendo políticamente y desde lo político, tienen de lo que debería ser el objetivo de una política pública en recreación y los problemas que una política pública en recreación debe abordar, cuando a partir de este pensamiento fragmentado, a partir del cual también se ha construido un poco el campo, eh, hay asuntos que parecieran no ser de la recreación, como alguien decía, en términos de nosotros estamos para el disfrute o estamos para el entretenimiento, pues hay otros temas que se salen de mí. Y un poco lo que ha pasado en el país es que se ha instrumentalizado la recreación, entonces la recreación para la paz, como decía un plan aquí decenal del deporte, y le damos una instrumentalización, pero una instrumentalización que a veces no hace mucho sentido. Entonces, lo que se identifica a partir de retornar un poco en este periodo, ¿cierto? Es como tenemos un campo que transita, yo lo llamo caos creativo, yo creo en el caos, yo creo en el desorden, yo creo que el desorden y la crisis es necesaria justamente para ponernos en movimiento, para desnaturalizar aquello que dicen que debemos ser como campo, ¿cierto? Todas estas apuestas hegemónicas, insisto, todas estas matrices satisfactores, matrices de mercado que construyen satisfactores a partir del consumo y otras miradas que tienen otro tipo de calculabilidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, se va evidenciando la necesidad aquí en la espiral más pequeña, ¿sí? De poder nosotros de manera explícita y a partir de un consenso, y yo lo repito mucho, no un consenso para ser iguales, pensar igual y estandarizar nuestras apuestas o nuestra manera de ver y construir el campo, sino cómo somos capaces de construirnos en esa diversidad, pero sí llegar a consensos de cómo vamos nosotros a asumirnos como campo en términos de estas apuestas de lo humano, en términos de lo metafísico y como bien decía Sergio, de lo ontológico, la misma relación con lo vivo, lo no vivo, la naturaleza, es decir, cuál es nuestra apuesta de sociedad y cuál es nuestra apuesta de sujeto, ¿sí? Porque ahí también, eh, digamos que se perfilan bastantes desfases y unos excedentes de realidad que nos están diciendo, oiga, vamos a tener que profundizar un poco más en eso y conversar un poco más de eso. Y cuando digo conversación, no es justamente no pararnos en lo teórico, que no quiere decir que no lo reconozca, sino cómo nos paramos en nuestras propias matrices epistémicas para entrar
en un diálogo teórico crítico, que es donde se ve a veces mucho el desfase y cómo eso impacta lo metodológico, y lo metodológico no visto como actividad, sino justamente con esa postura epistémica a partir de la cual yo abordo no solo el campo y las prácticas del campo, sino, y que aquí es el foco de la política pública, o sea, desde lo metodológico nosotros, por ejemplo, cómo vamos a replantear la participación de los sujetos en el campo, mirando 30, 34 nociones de política pública, por ejemplo. En 15 de ellas no es clara cómo es esa participación y cómo entramos nosotros como sujetos del común, por ejemplo, a ser parte de una política pública, y cómo la definición que nosotros hacemos de lo que ellos llaman problemas socialmente relevantes se construyen y son construidos socialmente, porque creo que aquí ese es otro desfase que nosotros tenemos en nuestros enunciados. En el caso particular, y esto lo tomé como ejemplo justamente para dar cuenta de algunas cosas, es en los planes nacionales de recreación hubo una apuesta por los programas nacionales, pero no eran los programas nacionales, como han dicho algunos entrevistados, es que el Ministerio del Deporte terminó operando cuando no era su papel, porque ese es otro elemento que se encuentra bastante confuso en las entrevistas, es que un entrevistador que haya sido del ministerio, por ejemplo, entrevisté a una persona que trabajó durante un periodo de 2 planes nacionales de recreación en el ministerio, en lo que fue con el deporte, luego Ministerio del Deporte, y gente que ha estado fuera de él, y cuando yo les hacía la pregunta, y bueno, ¿cómo participa el Estado en la formulación, ejecución, evaluación, si es que siguiéramos esto que llaman el ciclo de políticas, que creo que no es tan ciclo, ¿cómo participa el Estado ahí? Eh, hay que reconocer que no lo saben. Es decir, en el caso particular nuestro, por ejemplo, esta transición que a mí me parece que esta bulimia y estos diseños arquitectónicos de las instituciones, este aumento de la burocracia, este cambio de Coldeportes a Instituto Nacional a Ministerio del Deporte, hasta donde yo sé, y es parte de lo que sigo confirmando, no le generó ningún beneficio, si lo queremos llamar así, al campo de la recreación, porque por el contrario se venía históricamente peleando, en el buen sentido de palabra, esta lucha de intereses, esta lucha por nosotros lograr un posicionamiento al interior para estar de manera clara en la agenda nacional, adentro, digamos, dentro del ministerio. El ministerio está lleno de opositores porque están justamente en esta pugna por los intereses, pero además, que también ya lo dijeron previamente, por este lugar que se le da a la recreación en la vida de los sujetos, ¿cierto? De que si se sale de este marco de consumo, que si se sale de este marco productivista, el valor convivencial, el valor por lo humano, pues no tiene valor, justamente porque el deporte además, y me lo decía una de las entrevistadas, es que el deporte tiene una línea directa que le queda muy clara a la gente, que tenemos que ganar medallas, que está la competitividad, entonces tienen el camino trazado y es muy fácil. O como aquí tenemos el Sistema Nacional del Deporte, y dentro del Sistema Nacional del Deporte hay una localización de los actores del deporte organizado por fuera de la institución, como son las ligas y confederaciones, que no tienen la recreación. Entonces hemos tratado de hacer una copia de eso para que en esas condiciones, para que como nos han puesto en condiciones de inexistencia, seamos visibles frente al sistema, pero eso tampoco ha sido posible. En unas entrevistas que hacía la semana pasada de unas personas que han liderado algunos procesos aquí en Colombia desde otros lugares, decían, no, es que estamos proponiendo que sean federaciones. Eso se está proponiendo desde hace muchos años, pero la episteme institucional sigue sin ese reconocimiento. Entonces, volviendo al punto, todas estas estrategias se crearon con varios objetivos, digamos, todos sentados en poder llegar a los sujetos participantes de la política y poder desde ahí estar permanentemente moviendo los planes, moviendo las lecturas de realidad, moviendo las apuestas, porque la pretensión con todos estos programas es que tuvieran base local, es decir, que el proceso que se organizaba en la base se fuera ampliando, se fuera construyendo y se fuera consolidando. Esto tiene los mismos
obstáculos, no solo obstáculos de tipo epistémico, porque pues el campo también ha sido producto de mucha injusticia epistémica y lo sigue siendo dentro del sistema al cual nosotros pertenecemos, sino que los actores del campo terminamos siendo enemigos de nuestras propias apuestas. Cuando, por ejemplo, yo asumo uno de los grandes problemas que tenemos, que la recreación se reduce a una actividad que nosotros no tenemos nada que ver con la formación política del sujeto y con la constitución del sujeto, cuando no somos capaces de pensarnos o la institucionalidad no invierte y no es capaz de pensarse procesualmente, imbrincado en la vida cotidiana como una categoría relevante para el campo, sus programas de recreación es muy complejo. Lograr que esta mediación de la política pública como una apuesta ético-política del campo contribuya a la formación de sujeto político, un poco como hablaban desde el juego, esta construcción de pensarse críticamente, sujetos capaces de enfrentar sus circunstancias y ser capaces de incidir sobre el buen vivir de los colombianos y las colombianas en este caso. Por eso estas lógicas de participación, como digo, han encontrado muchos detractores, como decía yo, no siempre conscientes de que lo están haciendo, ¿cierto? Primero, pues porque aquí decimos que tenemos una democracia perfecta, eso dicen, pero hay unos mecanismos de participación que no son suficientes, primero porque no hay una cultura para la participación, es muy difícil todavía encontrarla sectorialmente, y eso lo veíamos cuando hacíamos encuentros regionales, por ejemplo, quiénes iban, con qué información iban, es decir, tú no puedes participar si no te informas, tú no te puedes, si no tienes una mínima lectura de la realidad. Entonces, por ejemplo, cómo hacer del objetivo de la política pública eh, una formación de los adultos mayores desde otros lugares distintos a los que se construyeron políticamente a partir de estos modelos, de estos regímenes políticos que ellos a veces siguen esperando les den cosas, cómo nosotros contribuir a que ellos se empoderen y esa gran capacidad de asociacionismo que tienen no sea usada por los políticos para votar, por ejemplo. Es decir, ¿qué podemos nosotros hacer ahí desde la recreación? Cuando yo no tengo la mirada de lo ético-político del campo, entonces esto se reduce a que yo llevo estas actividades a las personas mayores, por ejemplo. La inclusión de las prácticas, quisiera hablar un poco de eso, la inclusión de las prácticas como objeto de política tiene que ver justamente con lo que de alguna manera Julia decía y también Sergio lo decía, y es como esto que sucede, haya o no política, en las comunidades se vuelve objeto de política. ¿Cómo hacemos para que ese desfase y este estadocentrismo en la mirada a la noción de políticas públicas permita aperturarnos desde ahí? Que como les decía un poco, ahí sigo haciéndole seguimiento histórico a la noción de política pública y lo que es el campo del análisis de la política pública y los estudios de política pública están teniendo unos giros epistemológicos interesantes. Por eso, además, y por eso lo pongo en la base, la arquitectura institucional y el lugar de los actores en el campo de la recreación sigue siendo determinante. Sigue siendo una pelea por dar, como dicen. Sí, sí, yo estoy formulando una política pública, ¿cómo logro eh, establecer coaliciones, como dicen algunos autores? Porque el primero que tiene que cambiar es el ministerio. Si el ministerio no incluye esto en su agenda de manera importante, si organismos internacionales, si asumimos las definiciones que los organismos internacionales nos dan, por ejemplo, a nosotros nos pasó durante este periodo que la UNESCO estaba revisando la noción de recreación, nos pusimos en ese caso varias personas y varios grupos en el trabajo de decir, bueno, vamos a retroalimentar esta noción de recreación porque no es lo que nos parece, porque seguíamos con la matriosca y pasamos la retroalimentación, se supone que esa era una gestión del Ministerio de Interior y que de alguna manera tenía incidencia sobre la definición y no pasó absolutamente nada. Las políticas, los estudios siguen partiendo de la definición de la UNESCO, donde dicen que la recreación es una actividad deportiva. Entonces, desde ahí, sí, y esto lo presentaba la vez pasada, que me decía Marcia un poco que lo recuperara, es como nosotros le apostamos a otros modos de conocimiento, otros modos de construcción y distribución de conocimiento,
a quienes se incluyen en este campo como productores de conocimiento y decisores. ¿Cómo hacemos nosotros? Entendiendo que el campo no es homogéneo, insisto, esa no es la pretensión, y que siempre habrá esta tensión entre estas matrices de mercado y otros quienes miramos la recreación desde otras posturas que creo que en América Latina se está robusteciendo cada vez más para lograr justamente que esas nociones de política pública estadocentristas, ausentes del sujeto y su subjetividad, que definen los problemas que les son socialmente relevantes desde otros lugares, entren a hacerlo desde otras maneras, y en eso es en lo que estoy en este momento, justamente, pues porque ni el tiempo me alcanza y lo estoy trabajando. Eh, en este punto de la definición, los objetivos y los problemas, no solo de investigación, sino lo que nosotros como campo consideramos es un problema relevante, cómo lo construimos socialmente y cómo eso entra a ser parte de una agenda política. Entonces, hasta ahí comparto. Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Esperanza.